Buenos días, hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra escuela dominical aquí en Shepherd House, Iglesia Nazareno de la ciudad de San Jacinto, California. Nos da gusto que esté aquí con nosotros para continuar nuestra clase número 8, dice creciendo en el conocimiento de Dios, de nuestro libro El Sendero de la Verdad. Así que vamos a dar inicio a nuestra clase y recordarles con anterioridad que nuestros servicios son cada domingo a las 9 de la mañana aquí en la iglesia en Shepherd House de la ciudad de San Jacinto, y en nuestra escuela dominical presencial a las 10:30 de la mañana. Así que están todos cordialmente invitados. Entonces, pastor, pues demos inicio a la clase. Amén. La lección por la que vamos es la lección número 8, recuerden, y se llama Creciendo en el conocimiento de Dios. Esta lección está basada en el texto Efesios 1, del 17 al 23. Y el versículo para memorizar, cada lección tiene un versículo que memorizamos y que siempre estamos repitiendo, es Efesios 1, 17. Mi esposa se los va a leer el versículo a memorizar. Sí, dice así: para hacer que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Y continuamos en la página 41. Como siempre les he dicho, si no tiene el libro, puede comunicarse con nosotros y le proporcionaremos uno, o de todas formas, si no tiene el libro y no se lo podemos proporcionar porque vive muy lejos o qué sé yo, de todas formas la lección se puede ir siguiendo porque nosotros lo vamos desarrollando y la vamos explicando. O sea, simplemente usted va prestando atención a lo que vamos leyendo y vamos explicando. Entonces, continuamos aquí, donde dice, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y tiene mucha relación con nuestra clase anterior, que suspendimos la clase para ver una clase especial acerca de Pentecostés. Y hablábamos en esa clase donde la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. Entonces, Cristo es la cabeza en el sentido de ser la base de la existencia misma de la iglesia, su fuente de vida y gobernador. También la iglesia es el objeto de la muerte expiatoria de Cristo, y así como el Padre dio a su Hijo por el mundo, Cristo se dio a sí mismo por la iglesia. ¿Tienes algo por leer? No. Ahora, que la iglesia sea el cuerpo de Cristo no hace referencia únicamente a una sociedad, sino a la comunidad de redimidos de quien Cristo es la cabeza. No es un cuerpo de cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Este pequeño párrafo está haciendo referencia de que la iglesia no es un club. La iglesia no es un club donde nada más está un grupo de cristianos, un grupo de personas, y que no tiene cabida o las demás personas. Y hablábamos acerca, la clase pasada, o la lección pasada, hablamos acerca de los propósitos de la iglesia. Uno de los propósitos de la iglesia es con respecto al mundo. Y con respecto al mundo, ¿cuál es ese propósito de la iglesia? Evangelizar y tener misericordia. Es la gran comisión de la iglesia, lo que Cristo comisionó a la iglesia. Como el cuerpo de Cristo, debe recalcarse el aspecto activo o evangelizador de la iglesia. Bajo este símbolo damos atención a la unidad, al crecimiento y a los tipos variados de ministerio de la iglesia. La unidad de la iglesia es la unidad del Espíritu. Hablábamos del Espíritu Santo. Este concepto nos debe ayudar a marcar la diferencia en nuestro compromiso cristiano como parte de la comunidad de fe en la que servimos, comprendiendo que somos cuerpo de Cristo no solo cuando nos congregamos para hacer algún culto de oración, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, en el hogar, en la relación con nuestros familiares y vecinos, etc. Aunque las cosas muchas veces no suceden como lo esperábamos, aún así continuamos siendo el cuerpo de Cristo
La iglesia triunfante que, obediente a quien la preside, predica con poder mediante el testimonio y servicio. Exactamente está hablando acerca del propósito de la iglesia con respecto al mundo, con respecto a las personas que no conocen del Señor. El pasaje bíblico de estudio culmina con la expresión siguiente, el versículo para memorizar, ¿verdad? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Perdón, ese es el versículo 23. Porque recuerden que esta lección está basada en Efesios 1, del 17 al 23. Entonces el 23 culmina así: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El concepto de llenar incluye la tarea de traer todas las cosas a la unidad y armonía en Cristo, que es la cabeza. Pablo oró para que los creyentes pudiéramos comprender que el poder que actúa en la iglesia también producirá un nuevo universo armonioso y unido bajo Cristo. Así que la unión entre Cristo y la iglesia es un anticipo de ese final. Amén. Y también recordemos la unidad que había el día de Pentecostés, que mi esposa recalcó ese primer versículo del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, donde estaban todos unánimes, juntos. Fíjense que unánime viene de unidad, y juntos pues también, él recalca algo unánime y juntos. Como iglesia tenemos la oportunidad única de vivir plenamente y ser en todo lo que hacemos la iglesia triunfante de la que Cristo es la cabeza. Como un anticipo de lo que vendrá hoy nuestras comunidades de fe pueden experimentar el amor, el perdón y la misericordia. Y esto no solo entre los creyentes, sino también en la sociedad en la que está inmersa, iluminando aún los lugares más oscuros donde el pecado ha entenebrecido las voluntades. La iglesia de Jesucristo debe afectar el medio que la rodea. Debe afectar positivamente la comunidad que rodea a la iglesia. ¿Cómo puede hacerlo? Teniendo misericordia, ayudando a las personas, ayudando en sus necesidades, orando por ellos, invitándolos a la iglesia, enseñándoles, evangelizándoles, más que todo con el testimonio de cada uno de los que pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Los creyentes que día a día conviven con situaciones oscuras pueden brillar y resplandecer con su fe y buenas obras, permitiendo que el mundo conozca a Cristo a través de ellos. Cuando Jesús caminaba entre aldeas y pueblos, las personas eran impactadas por su poder. Hoy su iglesia también debe caminar triunfante con el Evangelio que transforma las vidas en el poder que resucitó a Cristo. Ya Cristo, Jesús, físico, el Jesús físico, el hombre que caminaba aquí sobre la tierra, ya no está con nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre, el Espíritu Santo está aquí con nosotros, siendo ellos todos una unidad. Entonces, si está activo en la iglesia, nosotros representamos a Cristo Jesús. Que las personas, cuando nos vean, no nos vean a nosotros, sino que vean la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Ese es un punto que debe realizar la iglesia de Jesucristo. Conclusión: hoy podemos crecer en el conocimiento de Dios. Para ello, en primer lugar, debemos tener presente quién nos ha llamado, comprender y experimentar ese llamado, y conocer quiénes somos y hacia dónde vamos. En segundo lugar, debemos tener presente que el mismo poder que resucitó a Cristo ahora actúa en nosotros. Y tercero, ser conscientes que como cuerpo de Cristo iluminamos este mundo donde sea que vayamos mediante nuestro testimonio y servicio. Siempre haciendo la pregunta, ¿verdad? El ejercicio de ser: ¿qué haría Jesús en cualquier circunstancia? ¿Qué haría Jesús? ¿Por qué? Porque nosotros representamos a Jesús, a Cristo Jesús en la tierra. ¿Tienes algo acá? Sí, que nosotros somos realmente ese testimonio, somos libros abiertos al mundo, ¿verdad? Y que esa transformación se debe evidenciar. Amén. Esa transformación que hace Cristo Jesús en nuestra vida, porque fuimos rescatados, ¿verdad? Y si recordamos la historia
cómo fue transformado Saulo de Tarso cuando iba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Eso fue una transformación inmediata. Y cuando él se presentó ante los cristianos, estos tuvieron miedo, ¿verdad? Pero fue su testimonio realmente quien les dio el convencimiento por medio del Espíritu Santo, podríamos decir, ¿verdad? De que hubo una transformación genuina en este personaje. Entonces, igual debe suceder con nosotros hoy en día. Por eso la iglesia, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, debemos ser ese testimonio vivo. Amén. Eso es lo que se llama ser testimonio vivo del poder de Dios en nuestra vida, cómo fue transformada y cómo seguimos siendo procesados, porque nuestra vida en el camino de Cristo es un proceso, ¿verdad? Hasta que, dice la palabra, alcancemos la estatura, ¿verdad? O que alcancemos esa meta que debemos alcanzar. Así es. Valga la redundancia. Así es. Entonces, terminamos esta lección. Como siempre, cada lección tiene al final unas preguntas. No es un examen, simplemente es para afianzar lo que aprendimos en esta lección. Y la estaremos haciendo en nuestra próxima clase, para pasar a nuestra siguiente lección. Padre Santo, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, llegar hasta nuestros hermanos a través de este medio, Señor. Bendícelos, oh Dios. Bendice tu iglesia, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, se evidencie en cada uno de nosotros. Ese poder transformador, Señor, se evidencie. Y que podamos, Señor, ser testigos de ti. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Amén.